Vamos a hacer una pequeña retroalimentación para algunos que me pidieron. En la primera pregunta decía, si mi paciente respira a través de una traqueostomía, ¿se encuentra alterado su vía aérea superior? Se encuentra alterado. Bueno, se encuentra alterado la vía aérea superior porque está ocupado, vamos a decir, por una traqueostomía que obstruye esa vía aérea superior. El paciente no está utilizando la vía aérea superior. Y como ven ustedes acá en esta imagen, este paciente tiene una traqueostomía eh, con un CAF, un neumotaponador, ¿verdad? Entonces significa que está respirando solo por la traqueostomía y el aire pasa por la traqueostomía y va a la tráquea, ¿verdad? Si está desinflado su CAF, el paciente puede respirar también por la nariz y por la traqueostomía. Es así que el paciente puede hacer la fonación cuando se desinfla el CAF, el neumotaponador. Puede realizar la fonación, puede hablar. ¿Verdad? Pero la respuesta es que está alterado la vía aérea alta. Habíamos dicho que las vías aéreas superiores corresponden a toda la nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe y a través del cartílago cricoides, a partir de ahí, por debajo, ya se considera vías aéreas inferiores. Y la traqueostomía se coloca en el segundo, tercero, cuarto anillo traqueal. Entonces, y respondiendo al por qué está alterado, porque no puede realizar las funciones que realiza la vía aérea superiores, que es la de humidificación, filtración y la de calefacción del aire. Entonces, si mi paciente respira por una traqueostomía, yo como kinesióloga, tengo que, eh, adecuar el aire que está respirando el paciente. Tengo que ofrecerle una temperatura, una filtración y una humedad que pueda mejorar ese aire que está respirando. Y para ello se utilizan los filtros. Hay un filtro eh, que tiene la capacidad de aprovechar el calor del cuerpo y la filtración, por supuesto, y darle la humedad, mantener la humedad. Hay filtros característicos que se compra, que se vende en el mercado y que se le coloca al paciente. En forma artesanal solemos ver a los pacientes que usan un cubrebocas, ¿verdad? Un tapabocas, cuando necesariamente tienen que salir y estar en una zona donde hay mucho polvo, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, lo ideal es adaptarle al paciente con esas características, darle humedad, ofrecerle esa filtración del aire y el calor, ¿verdad? A veces hacemos la humidificación también en forma pasiva. Muy bien, siguiente pregunta dice, en relación a la vía aérea inferior, ¿hasta dónde encontramos cartílago y dónde encontramos músculo liso? Y acá vamos a ver la imagen, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes esta imagen? Vamos a achicar un poquito más. Entonces, vemos que el cartílago empieza a nivel de la tráquea y va disminuyendo ese cartílago en cuanto a la estructura, la amplitud. ¿Verdad? Ven en forma de parches nada más hasta los bronquios. Todo esto le da una estructura, una contención, le da un sostén la vía respiratoria para evitar el colapso alveolar. ¿Verdad? Entonces, hasta los bronquios encontramos cartílago. Luego, la musculatura lisa, vamos a ver acá en esta imagen, los músculos lisos, que es lo que ocasiona el broncoespasmo, encontramos a nivel de los bronquiolos, ¿verdad? A nivel de los bronquiolos. ¿Qué bronquiolos? A los bronquiolos terminales, ¿verdad? A los bronquiolos terminales y parte de los bronquiolos respiratorios, como vemos acá. Es importante entonces entender que esta musculatura lisa encontramos a nivel de los bronquiolos. Y cuando ocultamos la sibilancia expiratoria, por ejemplo, el paciente está teniendo un broncoespasmo. Es así cuando relacionamos el broncoespasmo o chillido de pecho.
A nivel distal, a nivel del ramillete alveolar, el acino alveolar lobulillo, no hay musculatura lisa ni cartílago, ni zona cartilaginosa. La tercera pregunta dice, teniendo en cuenta que el diafragma es el principal músculo de la respiración, ¿es posible la sobrevivencia en una lesión de un nervio frénico? ¿Cómo respiraría esa persona? Si tenemos la lesión de un nervio frénico, como vemos acá, la parálisis hemidiafragmática, es posible la sobrevivencia. Puede vivir el paciente sin un respirador. Si es bilateral, como ocurre en un paciente con una lesión medular, por ejemplo, o algún tipo de trauma, el paciente va a necesitar un marcapaso diafragmático o una ventilación mecánica ya para poder respirar de manera continua, ¿verdad? Si es unilateral, puede vivir ese paciente. ¿Cómo va a respirar? Va a tener una mala mecánica respiratoria. Leí algunas preguntas, algunas respuestas que dice que se va a observar con mayor predominio el movimiento en asa de Walde, porque van a actuar los músculos intercostales, específicamente el intercostal externo. Y el otro músculo en el adulto que va a ayudar en la inspiración va a ser la musculatura abdominal. Si recuerdan la clase que les di, en donde un paciente pediátrico aún no tenía control de tronco, esa musculatura abdominal no tenía un buen sostén para fijar esas costillas. Por eso se observaba ese movimiento importante en asa de Walde. En un adulto posiblemente no vamos a encontrar ese movimiento amplio de las costillas, pero sí una asimetría en el hemitórax derecho e izquierdo, donde está la lesión. Y la desventaja que va a tener este paciente es que si tiene algún trastorno respiratorio, va a empeorar su mecánica respiratoria. Bueno. La otra pregunta dice, ¿cómo se encuentra la presión alveolar, la pleural y la intraabdominal durante la respiración o la inspiración? ¿Verdad? Vemos en esta imagen. Acá simplemente la respuesta es que se encuentra negativa, tiene una presión negativa en la zona torácica, en la inspiración. Entonces la presión es negativa y la abdominal es positiva durante la inspiración. En el resumen ya hablamos de cómo está la presión intrapleural y la alveolar. Pero es importante entonces tener en cuenta esta presión negativa en la inspiración, en el tórax, y positiva en el abdomen. Y eso ayuda, como ven la imagen, en el bombeo cardiorrespiratorio, el retorno venoso. La otra pregunta dice, respecto a la fisiología, ¿cuál es la principal función del aparato respiratorio y cómo se lleva a cabo? La principal función, la hematosis, la difusión, el intercambio de gases entre el capilar y el alveolo, ¿verdad? A través de esta membrana alveolo capilar. ¿Cómo se lleva a cabo? Se lleva a cabo a través de las presiones que se encuentran a nivel del alveolo y a nivel del capilar y luego al tejido. Entonces, habíamos dicho de una mayor presión va a pasar a una mayor presión de oxígeno que se encuentra a nivel del alveolo, pasa a el capilar, pasa a la membrana alveolo capilar, capta el oxígeno, esta hemoglobina, y luego esto lleva al tejido. Entonces, la principal función, la hematosis, el intercambio gaseoso, la difusión, y se lleva a cabo a través del gradiente de presión que se encuentra en la membrana alveolo capilar. Hay algunas respuestas que ustedes colocaron con sus palabras, está correcto, está bien también, está muy bien. ¿Y cómo se transporta el oxígeno? Ese oxígeno que está acá en el alveolo y que tiene que llegar al tejido para que no necrose el tejido, ¿cómo se transporta? Se transporta a través de esta hemoglobina en un 97% y en el plasma
se transporta un 3%. Y esto a su vez, a través del gasto cardíaco, el bombeo del corazón y toda la circulación llega a los tejidos. La última pregunta dice, ¿cuándo decimos que un paciente tiene mala mecánica respiratoria? Y acá vemos un paciente típico que está respirando con los músculos accesorios, está haciendo tiraje. Y la mala mecánica respiratoria es cuando empieza a utilizar los músculos accesorios. Primero vemos que hay un tiraje intercostal, luego una supraclavicular, subcostal, luego el aleteo nasal, ¿verdad? Que ya en último momento, sumado todo esto, hay una paradoja abdominal y el paciente va a tener un tiraje universal. Y ahí decimos tiene una mala mecánica respiratoria. Cuando veo a mi paciente respirando con un movimiento sincrónico. Eso también es importante, ¿verdad? La mecánica respiratoria se tiene en cuenta, aparte de observar la musculatura accesoria, tiene que tener un ritmo y una amplitud regular. El ritmo y la amplitud debe ser regular. Si está con taquipnea, polipnea, respiración de Shane-Stone, de Kussmaul, de Biot, está alterado el ritmo y la amplitud y está haciendo una mala mecánica, posiblemente por un daño neurológico o metabólico. Y acá vemos el clásico ejemplo de la respiración paradojal, ¿verdad? O la paradoja abdominal. Cuando ya actúa ese diafragma en la inspiración con la contracción. Recuerdan que el diafragma era un músculo sinergista de la inspiración. Muy bien, eso es todo. Espero que se haya aclarado algunas dudas. El examen está excelente, todos pasaron. Felicitaciones.